Buenas tardes amigos, un gusto estar en este panel. Un saludo a los demás panelistas y un agradecimiento especial a los organizadores de esta Expo Real Estate bajo esta nueva normalidad. Yo soy León Peirú, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Les cuento que asumimos la presidencia de la Cámara en plena pandemia. Desde el 13 de marzo hemos estado confinados, vivimos bajo un protocolo permanente. Son tiempos donde cambiaron nuestras rutinas, tanto domésticas como comerciales, donde la tecnología nos invadió y hasta nos desbordó. Están siendo tiempos de cambios. En Uruguay el gobierno cambió de orientación política por primera vez a partir de las elecciones, luego de 15 años de hegemonía de centroizquierda, asumiendo un gobierno de centro-derecha liderado por el actual presidente Luis Lacalle Pou. Desde la asunción fueron 2 semanas intensas y el 13 de marzo apareció en el país el primer caso de coronavirus, probando a fuego la economía y el sistema político, con lo que comenzó un enorme esfuerzo de ingeniería social. En el Uruguay se instaló un régimen de libertad responsable, pidiendo a la población disciplina sanitaria, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, que se quedara en casa, que evitara aglomeraciones, pero que no restringiera los movimientos indispensables. El presidente llamó a una comisión asesora de científicos que monitorea y recomienda políticas sanitarias, y allí se comenzaron a abrir y cerrar perillas de acuerdo a la evolución de los casos. Al principio se cerraron lugares de aglomeración, shoppings, estadios y paseos, y se instaló un masivo sistema de teletrabajo, se suspendieron escuelas hasta que los resultados fueron oportunos. La experiencia dio buenos frutos, de a poco se ha reinstalado la actividad, con estadios que muestran partidos pero sin público, shoppings que reabren con cámaras de calor, tapabocas y alcohol y gel en las manos, teatros que reciben público con distanciamiento social y otras situaciones similares. Hoy una alarma generalizada por desbordes de casos provocó que el gobierno dispusiera que no habrá temporada veraniega 2020-2021 con turistas extranjeros. Y esto provocó la frustración de muchos, fundamentalmente de argentinos que aspiraban a pasar por lo menos una temporada en nuestro país. No es posible el ingreso de ningún extranjero a nuestro país que no tenga la residencia, salvo excepciones muy puntuales que involucran situaciones humanitarias o la concreción de un negocio que deberá estar debidamente documentado. Este escenario nos dio de frente con algo de lo que desde hace mucho tiempo hablamos, la necesidad de transformar las estructuras de nuestras empresas, hacerlas más ágiles y eficientes. La tecnología avanza y junto con la situación sanitaria que acelera la necesidad nos vemos obligados a reconfigurarnos, a repensar nuestro negocio. Esta situación nos obliga a ser eficientes y tomar medidas en forma inmediata, cosa que los uruguayos no estamos acostumbrados. En términos generales, nos gusta macerar un poco nuestras decisiones. El desafío de encontrar nuevas técnicas y habilidades de forma efectiva está planteado, y el objetivo será capacitarnos en ese sentido para acompañar los tiempos futuros. Como titula la exposición, hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos, y el negocio inmobiliario no es la excepción. En ese sentido, cabe destacar que en Uruguay tenemos un escenario peculiar, y entiendo que hay datos que vale la pena mencionar para ubicarnos en el contexto de un país de 3,5 millones de habitantes. Desde febrero pasado, según datos del Banco de Previsión Social, hay 6.958 empresas pymes que son del mismo rango que la mayoría de las inmobiliarias uruguayas que se declaran inactivas. Un dato alentador para el sector es que en la Cámara Inmobiliaria Uruguaya no hubo bajas del padrón por esta situación de crisis. Cierto es que a comienzo de año, por allá por febrero, se notó una actividad importante, poco usual para el momento de verano que transcurría. Esto nos llenó de optimismo, pero poco duró la alegría. El 13 de marzo irrumpe la pandemia en Uruguay y los negocios que no estaban formalizados cayeron, muchos de ellos, debido a la incertidumbre. Luego vino la parálisis total, la cuarentena voluntaria o la libertad responsable, donde cerramos nuestras oficinas y la actividad se suspendió en un 100%.
No hubo ningún tipo de movimiento, ni siquiera consultas. Unas semanas más tarde, con indicadores de contagio alentadores, el Ejecutivo habilita el reinicio de la actividad de la construcción. También nosotros resolvimos retomar nuestro trabajo y sorprendentemente encontramos un nivel de actividad importante. Se recuperaron negocios y se generaron otros. En ese sentido, cabe destacar que hubo factores determinantes para que esto sucediera. Fundamentalmente, un alto nivel de confianza del futuro más allá de la pandemia. El gobierno como principal protagonista y la población en general habíamos logrado mantener la pandemia dentro de niveles aún controlados. A su vez, se realizaron cambios normativos por parte del Ejecutivo en términos de incentivos de inversión, así como la flexibilización para que los extranjeros obtengan la residencia fiscal uruguaya. Todas medidas que han favorecido la dinámica del sector inmobiliario y que es bueno que conozcan. Por allá por el 2011, con el gobierno anterior, nació una muy buena ley, la Ley de Vivienda Promovida, que ofrecía importantes beneficios tributarios. La exoneración del IRAE, las rentas activas económicas por 9 años, exoneración de patrimonio en el proceso de construcción, exoneración de ITP en la primera venta. Les cuento que el ITP es el impuesto a las transmisiones patrimoniales que afecta el 2% del aforo catastral. También exoneraba el IVA en la aportación de bienes destinados a la obra, el IRPF en los alquileres por un plazo de 10 años, entre un 10 y un 60% dependiendo de la ubicación, aunque la propiedad hubiese cambiado de mano. Quiere decir que puede en 10 años tener 3 propietarios distintos y todos son beneficiarios de esa exoneración tributaria. Aquí el impuesto a la renta por los arrendamientos es el 10.5%. Luego, en el 2014, se retocó esta ley y los inversionistas se retrajeron de forma importante. Según la Cámara de la Construcción, luego de un crecimiento considerable de actividad hasta el 2014, estos ajustes producen una caída que acumuló el 20%. Como dato complementario, se estima que en el país faltan unas 60.000 viviendas, carencia que se mantiene desde el año 2011. A partir del 17 de abril, el nuevo gobierno, habiéndose asesorado previamente por distintos actores del sector, incorpora importantes estímulos a la construcción. A poco más de un mes de la asunción se generaron cambios de algunas normativas en la Ley de Vivienda Promovida que permitieron a los inversores reconsiderar la construcción como una alternativa válida. Se corrigieron aquellos cambios negativos del 2014 y se mejoraron otros, de tal forma que los inversores se vieron seducidos a retomar la apuesta a la construcción, mejorando la tasa de empleo y el bienestar general. Estos cambios fueron los siguientes. Se eliminaron topes de precio que existían para algunas unidades, se incluyó la tipología de monoambiente, unidades que eran sumamente demandadas, permitiéndose que hasta un 25% de las unidades del edificio fueran de esta tipología, de unidades de 25 metros para arriba. Se promovió un estímulo a las inversiones, bajando las exoneraciones existentes para los megaproyectos, que era de 12 millones y medio de dólares a la mitad, a los 6.200.000. Se exoneró el pago de IVA sobre los equipos de construcción, se exoneró el impuesto al patrimonio para las megaconstrucciones declaradas promovidas de más de 6.200.000 por un periodo de 8 años a las de Montevideo y de 10 años a las del interior del país. También últimamente se incluyó en estos beneficios a las inversiones superiores a 2 millones de dólares que habían quedado fuera de toda exoneración fiscal y que involucra a construcciones medias, esos edificios de 20 unidades de promedio en zonas costeras o semicosteras. También se otorgaron estímulos para facilitar la obtención de la residencia fiscal para captar inversiones extranjeras a partir del 1 de julio del 2020. A las personas físicas se redujo el monto de inversión de bienes inmuebles, que era de $1.600.000 a $380.000, y sí se les exige un plazo de permanencia efectiva en Uruguay de al menos 60 días en el año. A las empresas se redujo el monto de inversión, que era de $6 millones,
a la cuarta parte casi, $1.625.000, además de tener que generar al menos 15 puestos de trabajo directos en tiempo completo de 8 horas. Se extendió el tax holiday de 5 a 10 años sobre las rentas pasivas en el exterior. Esto involucra intereses y dividendos, con el objetivo de atraer a quienes consideren optar por radicarse en Uruguay. Durante 10 años los residentes podrán pagar el 7% en vez del 12% como es habitual aquí. También mediante la ley de urgente consideración, que se aprobó apenas asumido el gobierno, se dejaron sin efectos normas de inclusión financieras obligatorias que restringían en cierto porcentaje los negocios de bienes raíces, porque afectaba fundamentalmente la compra de pequeños inmuebles, el pago de honorarios o alquileres, todo lo que superara los $4.000. Toda operación superior a dicho importe debía canalizarse siempre a través del sistema financiero, nunca en efectivo. Hoy se puede manejar hasta $100.000 con esta modalidad, siempre cumpliendo con el análisis del origen de los fondos. Estas y otras medidas hicieron que la cantidad de proyectos aprobados en el primer semestre en plena pandemia fuera de 142, con 4.500 viviendas involucradas. Hoy, en el segundo semestre, hay 192 proyectos aprobados que involucran a 6.000 viviendas. En Montevideo contamos con 700.000 metros cuadrados en ejecución que implican unos $1.000 millones de inversión y ocupan a 44.000 obreros de forma directa y otro tanto indirectamente. El sector representa el 10% del PBI. Otro dato importante es que cualquier extranjero puede comprar propiedades en Uruguay, siempre y cuando su dinero tenga origen lícito, obviamente. Para esto Uruguay cuenta con un instituto, SENACLAF, que es la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que se ocupa de regular y fiscalizar a los denominados sujetos obligados, quienes son los encargados de tal fiscalización, que casualmente somos las inmobiliarias conjuntamente con los bancos y con los escribanos. A propósito de esto y tomando el tema que nos convoca, ya no en lo macro como los desafíos del país, sino del sector y de los operadores, cabe destacar que esta condición de sujetos obligados que mencionamos recién, como su nombre lo indica, nos obliga como operadores formales a lo que se denomina la debida diligencia. Esto consiste en realizar un análisis de riesgo sobre cada inversor o comprador, que implica analizar su actividad, si es o no ha sido persona políticamente expuesta, si es o no beneficiario final, la zona geográfica de donde viene, el nivel de ingreso con que cuenta, que debe ser acorde a la inversión que está realizando, la búsqueda en distintas listas del Banco Mundial, de la ONU, de Interpol, de Google y tantas otras. Luego mantener estos archivos y en caso de percibir una operación como sospechosa, hacer lo que se denomina como un ROS, que es el reporte de operación sospechosa que se debe hacer frente al Banco Central del Uruguay. Asimismo, somos agentes de retención de impuestos a la renta de forma honoraria para la DGI y paradójicamente nuestra actividad no está regulada. Aquí cualquier ciudadano puede intermediar, informar y lucrativamente en la actividad inmobiliaria sin ningún tipo de fiscalización, sin ninguna experiencia y sin ninguna responsabilidad. Es este nuestro primer y gran desafío a nivel gremial. Continuar impulsando este proyecto de consolidar la ley del operador inmobiliario con la convicción de que dicha regulación es imprescindible para el desarrollo y ordenamiento de nuestra actividad. Somos solo 2 países en Latinoamérica que no contamos con una ley que nos regule. Tenemos la convicción que aprobar la ley es un acto de coherencia e indispensable para acompañar estas acertadas políticas de atracción a los inversores que promueve el Ejecutivo, así como el efectivo control del lavado de activos que debe tener cada operación. Es indispensable que la primer cara visible de nuestro país frente a los inversores extranjeros, sin duda, debe ser un verdadero profesional, idóneo, digno de tal representación. No esperamos la ley de brazos cruzados. Hemos intensificado nuestros talleres, seminarios y cursos específicos para contribuir con la profesionalización del operador inmobiliario.
Por último, un punto que no quiero dejar de mencionar es nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial. Más allá que cultural e históricamente el uruguayo tiene el sueño de la casa propia muy arraigado, el artículo 45 de nuestra Constitución expresa que todo habitante de la República debe gozar de vivienda decorosa y la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Hoy tenemos distribuidos en el país más de 600 asentamientos y esto nos debe interpelar como sociedad. Asumimos también este desafío, el de tomar una posición proactiva en lo relativo a la erradicación de asentamientos propuesto por las autoridades nacionales, colaborando con los equipos involucrados, aportando nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Estamos abocados a encontrar el sistema constructivo más eficiente y adecuado para nuestro medio, con la convicción que luego ubicaremos al inversor dispuesto a acompañar este noble proyecto. Uruguay es un país con una trayectoria de estabilidad política, democrática y social, así como de solidez macroeconómica, lo que crea un ambiente adecuado para desarrollar inversiones. Cuenta con un marco jurídico para la promoción y protección de estas inversiones dentro de todo el territorio nacional. Hoy Uruguay no solo deja un espacio del real estate de resguardo, como siempre fue para muchos extranjeros, sino que les abre una opción de residencia para quienes quieran disfrutarlo e invertir en él. Esto sí es un verdadero desafío. Bueno, muchas gracias.